con cada uno de ustedes, queridos hermanos y hermanas. Continuamos en este maravilloso, edificante e inspirador tiempo cuaresmal. Hoy quiero compartir contigo una reflexión centrada en la oración. Y es que tenemos que aprender a ver la Cuaresma como una escuela de oración. Sí, Cuaresma, escuela de oración. Porque uno de los trípodes maravillosos que nos propone la Iglesia es la oración. ¿Qué entiendes tú por orar? ¿Cómo es nuestra vida, tu vida de oración? El Evangelio de San Lucas es revelador. El capítulo 11, el versículo 1, es muy inspirador, porque creo que esa petición que hace uno de los discípulos en nombre de todos debe de ser nuestra petición todos los días de esta Cuaresma y del resto de nuestra vida. Lucas capítulo 11, versículo 1, dice: Jesús estaba orando en cierto lugar. Cuando terminó de orar, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como Juan enseñó a sus discípulos. Palabra del Señor. Y luego los siguientes versículos, que usted los puede leer en casa, Jesús pues les dijo, pues cuando oren, digan Padre Nuestro, y empieza a revelar la oración que conocemos como el Padre Nuestro. Pero es que yo me centro en esa petición. Señor, enséñanos a orar. Hay que tener bien claro lo que es orar. Orar es un acto de la voluntad. San Agustín llegará a decir que la oración es el encuentro de la sed de Dios con la sed del hombre. Por lo tanto, la Iglesia, usted y yo, recibimos esa llamada a vivir en Cuaresma una oración más intensa. Cuando digo más intensa, no es centrada en factor tiempo, no es centrada en nuestras necesidades y peticiones, no. Es centrada en la conciencia. Más intensa porque yo estoy consciente del valor que tiene la oración. Por lo tanto, voy conduciendo el automóvil, voy orando. Estoy haciendo fila para hacer un pago o algo así, estoy orando. Que voy en mi escritorio y estoy ahí, terminé un trabajo, tomo un par de minutos y hago un momento de oración. Entonces, esa conciencia, esa intensidad en Cuaresma es importante. Me encontré una frase de un sacerdote, no recuerdo el nombre, no lo pude ahí, no lo anoté, que dice: dime cómo oras y te diré cómo vives tu fe. Repito la frase: dime cómo oras y te diré cómo vives tu fe. Porque la fuente de vida es la oración. La fuente de vida de la fe cristiana es la oración. Y insisto en esto. No tanto medirle en el tiempo, en la cantidad, sino en la calidad. La calidad. Ese momento cuando te despiertas, la oración importuna, por ejemplo, que estamos llamados a practicarla en este tiempo de Cuaresma, que si me levanto a las 6 de la mañana, pues me voy a levantar a las 5 y voy a dedicar una hora para orar. Para orar. Y puedo tomar el Evangelio del día o la liturgia de la palabra del día y hago una lectio divina personal. Entonces, eso es lo importante. Dime cómo oras, escúchame bien, dime cómo oras y te diré cómo vives tu fe. Por lo tanto, sin oración no va a haber un fuego, una pasión por Jesucristo en nuestra vida. La oración es el alimento de la fe y por eso mi primer recurso es la oración. Y por eso la Iglesia, como madre y como maestra, para esta Cuaresma insistirá mucho en el tema de la oración, del ayuno, de la limosna. Pero ese ayuno, esa limosna, sin oración no tiene sentido. Entonces, la oración nutre mi ayuno, la oración me promueve a la generosidad. Por lo tanto, mi prioridad tiene que ser la oración. Sin oración
no hay fuego en tu corazón ni en el mío. Sin oración no hay amor por Cristo. Sin oración no hay una conciencia de vida eucarística. Sin oración no hay pasión misionera. Sin oración no hay misión. Cuando no oramos, nos sobreviene lo que se llama la dimisión. No la misión, la dimisión, dimito. No quiero seguir en esto, ya no más. ¿Por qué creen ustedes que hay crisis espirituales? ¿Por qué muchas personas a razón de un problema, de una situación, se apartan de la iglesia? Puede ser un sacerdote que tiene una crisis en su propio ministerio. ¿Por qué? Porque ha imperado más el hacer que el ser. Su agenda está llena de actividades, dar clases en una universidad, dar clases en el seminario, luego el hacer de ir al sector este, luego sector este, lo otro, aquí y allá. No tengo tiempo en la semana para tomarme un día de descanso, porque es que hay que gastarse y desgastarse por el evangelio. Y voy menguando mi calidad de oración, va disminuyendo. No solamente el sacerdote, nosotros los agentes de pastoral también. Por lo tanto, sin oración no hay misión, lo que hay es dimisión. Me aparto de mi vocación, me aparto de lo que el Señor un día me ofreció y yo le dije que sí, me aparto. Por lo tanto, cada uno de nosotros pareciera que hay que tener cuidado con algo. Es que corremos el riesgo de padecer de lo que algunos llaman anemia espiritual. Una vida sin oración promueve anemia espiritual, desánimo, desencanto, anemia espiritual. Por lo tanto, la oración me va nutriendo. La oración es el alimento primario, no digo que es el único, es el alimento primario que me va sustentando, que es mi energizante, que me va dando esa fuerza, esa gracia de Dios que me impulsa a servir, que me impulsa a amar, que me impulsa a perdonar, que me impulsa a ser testigo de Cristo. Por lo tanto, hay que tener cuidado. Yo no sé si usted está padeciendo de anemia espiritual, pero la Cuaresma es una oportunidad para salir de esa anemia espiritual. Vuelva a la iglesia, retome el rezo del rosario, vuelva a meditar la palabra de Dios, vuelva a su comunidad, vuelve a tu comunidad, querido hermano y hermana. Vuelve a la iglesia. La iglesia ha sido fundada por Cristo. Por lo tanto, en la medida que cada uno de nosotros refresquemos nuestra vida a través de la vida de oración, todo retomará su cauce. San Francisco de Sales, en relación a la oración, dice una frase: un solo Padre Nuestro, rezado con atención, vale más que muchos rezados veloz y apresuradamente. Repito la frase de San Francisco de Sales: un Padre Nuestro rezado con atención, o sea, de forma pausada, reflexiva, vale más que muchos rezados veloz y apresuradamente. Por eso la oración, algunos le llaman como el estado del corazón. ¿Por qué? Porque la oración me lleva a amar a Cristo. La oración me lleva a comprender que soy hijo de Dios. Por ello, la oración debe de ser continua, constante. San Lucas, capítulo 21, versículo 36. Jesús dice lo siguiente. Lucas, capítulo 21, versículo 36 dice: velad y orad en todo tiempo. Velad y orar en todo tiempo. No dice, velad y orar cuando tengas ganas. Velad y orar cuando las cosas te salgan bien. Velad y orar cuando las cosas te vayan mal. No, dice Jesucristo, velad y orar en todo tiempo. San Pablo llegará a decir también, oren sin cesar. Velad y orar en todo tiempo. ¿Cómo es tu vida de oración? ¿Es en todo tiempo? ¿O solamente porque estoy enfermo? ¿O solamente porque no tengo trabajo? ¿En todo tiempo? ¿En todo tiempo? Sea que esté triste o alegre, en todo tiempo. Porque la oración no depende de tu estado emocional. No. La oración no depende si te sientes alegre o triste. La oración depende del amor que tú le profesas a Cristo.
no de lo bien o lo mal que te está yendo, del amor, del amor. El celo por tu casa me consume, dirá el salmista. Ese amor que te lleva a una vida apasionada, sea que tengas o no tengas dinero, sea que tengas o no tengas trabajo, sea que tengas o no tengas salud, pero es que yo estoy velando y orando en todo tiempo, como lo dice la palabra. Santa Teresa de Jesús dice: orar es tratar de amistad, estando muchas veces a solas con quien sabemos que nos ama. Me gusta mucho esta frase de Santa Teresa de Jesús. Tratar de amistad, estando muchas veces a solas con quien sabemos nos ama. En sentido de la oración. Es una relación. La oración me lleva a relacionarme. Hay tres aspectos hermosos de Jesús en relación a la oración. Tres aspectos hermosos. Por eso es que Jesús es maestro de oración. Y este tiempo de Cuaresma, aprender a verlo como una escuela de oración donde Jesús es el maestro. Primero, lo primero que tengo que aprender de Jesús es que Jesús ora. Jesús orante. Segundo, Jesús enseña a orar. Jesús enseña a orar. Tercero, Jesús escucha la oración. Lee los evangelios. Lee los evangelios. ¿Te das cuenta? Cuando un enfermo, alguien intercedía. Mi hijo tiene un espíritu malo. Y Jesús escucha la oración del hombre. Le he pedido a tus discípulos y no han podido. Jesús escucha la oración del hombre. Entonces, estas tres dimensiones de Jesús desde la perspectiva de oración, es importante verla, enriquecerla en este tiempo de Cuaresma. Número 1, Jesús que ora. Jesús es orante. Número 2, Jesús enseña en aquel tiempo y hoy nos enseña a ti y a mí a orar. Y tercero, Jesús escucha la oración. Jesús se retiraba a orar, unas veces solo, otras veces acompañado por alguno de los discípulos, pero Jesús tomaba ese tiempo para orar. A veces pasaba toda una noche orando alejado de las multitudes, se alejaba, se distanciaba. Este Jesús maestro, este Jesús que ora, este Jesús que enseña a orar, este Jesús que escucha la oración, es el modelo perfecto para nuestra vida orante. Aspiremos, trabajemos en este tiempo de Cuaresma a una vida más orante, a una vida más contemplativa, a una vida más en silencio, a una vida donde nos apartemos, donde le contemplemos ante el sagrario, donde nuestra oración no sea una oración rápida, veloz, no. Que nuestra vida de oración sea sin prisa, sea una vida de oración cuaresmal pausada, reflexiva, no a la carrera. Por eso es importante entender que la oración está hecha, contiene la voz del orante, pero también es importante el silencio. Buscar esto, ver la Cuaresma como un retiro de silencio también. Buscar momentos de silencio en el día, buscar esos momentos de interiorización. Este tiempo de Cuaresma nos ofrece la oportunidad de fortalecer nuestra relación con Dios a través de la oración. Por eso, San Francisco de Asís dirá una frase sencilla: la oración es un verdadero descanso. Eso lo dijo San Francisco de Asís. La oración es un verdadero descanso. Por eso, este tiempo cuaresmal es un tiempo oportuno de aprender a orar. Aprendamos a orar. Aprendamos a guardar silencio. Aprendamos a desarrollar la oración importuna. Levantémonos más temprano. Y ese tiempo de levantarnos más temprano, invirtámoslos en la oración. Aprendamos a establecer ciertos momentos de pausa durante el día. Quizás no puede durante el día por el tipo de trabajo. Pues toma un par de minutos, vete al baño en tu oficina, allí. Y haz un momento de oración. Le podías decir: mira, Señor, estoy en este trabajo, pero aquí te contemplo,
te entrego lo que queda el resto del día laboral. Estoy aquí en este trabajo. Señor, gracias. Bendice a mis compañeros de trabajo. Tómame a mí, ilumíname, que tu gracia inunde mi hogar. Derrama tu presencia, Señor. Quiero seguir viviendo este día con este espíritu cuaresmal. Dame discernimiento y sabiduría para seguir trabajando, para seguir laborando, pero por sobre todo, dame discernimiento para hacerlo dando testimonio de ti. Amén. ¿Ya has orado? ¿Ya has orado? Por eso la Cuaresma también nos ayuda a medir qué tan amorosos somos con Cristo. ¿Qué tan importante es Cristo para mí? ¿Qué tan importante es nutrir mi fe, alimentar mi fe? Porque debemos de entender que la fe no es una emoción. La fe no es una emoción. La fe es una virtud. En la medida que yo voy orando, me voy dando cuenta de esto. Que yo debo de entender, esta Cuaresma debo de asumirla como una escuela de oración. Quiero aprender a orar. Y por eso retomo el texto primario, Lucas 11:1. Señor, enséñanos a orar. Allí donde tú estás recibiendo este mensaje, pídele al Señor y dile, Señor, enséñame a orar. Quiero aprovechar esta Cuaresma para aprender a orar. Quiero aprovechar esta Cuaresma para aprender a hablar contigo, pero también quiero en esta Cuaresma aprender a escucharte, porque esa es la dimensión de la oración. Hablo, hablar y escuchar, voz y silencio. Y si quiere profundizar más sobre este tema de la oración, le recomiendo el Catecismo de la Iglesia. Y el Catecismo de la Iglesia en relación a la oración es la cuarta parte del Catecismo, que es la última parte del numeral 2558 en adelante, nos va a dar una catequesis lindísima sobre la oración, los tipos de oración y muchos aspectos más. Entonces, ¿quieres profundizar? ¿Quieres aprender a orar? Estudia. Catecismo de la Iglesia Católica, la cuarta parte, titulada La oración cristiana. Desde el numeral 2558 en adelante, la Iglesia nos ofrece su catequesis sobre la oración. La oración es más que un Padre Nuestro y una Ave María. La oración es una experiencia de Dios. Aprendamos a ver la oración como un camino, como un encuentro. Insisto en la frase de San Agustín. La oración es el encuentro de la sed de Dios con la sed del hombre. Y San Agustín llegará a decir también siempre en el tema de la oración que la base de la oración es la humildad. Y dirá, si no mal recuerdo la frase, el cristiano es un mendigo de Dios. Entonces, al momento de orar, con humildad, con sencillez, busquemos hablar con el Señor, pero también busquemos escuchar al Señor. Me ha llamado siempre la atención este texto de Lucas capítulo 11, versículo 1 en adelante, porque los discípulos de Jesús sabían orar, eran judíos, sabían orar, pero en Jesús encontraban, en Jesús miraban una forma de orar diferente, Jesús buscaba cualquier momento, cualquier lugar para Jesús era idóneo. Así como lo hacía en una mesa, al entorno de ella, lo hacía en el patio, lo hacía en un río, lo hacía en una montaña, a solas, acompañado. O sea, eso es lo lindo. Lo lindo es que la oración no está determinada para un solo lugar, para una sola persona. La oración es una experiencia en libertad, una experiencia lindísima. El otro día que iba a predicar y que no pudo mi esposa acompañarme e iba a predicar a la ciudad de Comayagua,
iba orando por todo ese camino, iba rezando el rosario, iba orando y experimentaba esa presencia de Dios, esa paz, esa serenidad. O sea, fue una experiencia lindísima, lindísima, y los frutos, la experiencia luego de compartir la palabra fue lindísimo. Entonces, te das cuenta, y lo mismo el regreso lo mismo. Entonces, te das cuenta que depende más de nosotros, depende más de la conciencia que tengamos cada uno de nosotros de valorar, de darle la importancia de vida a la oración. La oración es más que hablar, la oración es más que un acto, es una vivencia. La oración es una vivencia. Esa vivencia que te tiene que promover a ti a decirle al Señor, Señor, en esta Cuaresma, enséñame a orar. Como comunidad católica, allí tu grupo de oración, ver si durante un par de semanas una vivencia sobre la oración, partiendo del catecismo, por ejemplo, y nos metemos en el mundo de la oración. La oración. Esto es maravilloso. Por lo tanto, queridos hermanos y hermanas, Cuaresma es una oportunidad para aprender a orar. Cuaresma es una oportunidad para profundizar en oración. Cuaresma es una oportunidad para enriquecer nuestra vida a través de la vida orante, a través de esta experiencia lindísima. Insisto en lo siguiente, orar es más que hablar. Orar es encontrarme. Orar es dejar que el Señor me seduzca. Dirá el numeral 2558, tomando las palabras de Santa Teresa del Niño Jesús. Para mí la oración es el impulso del corazón, una sencilla mirada lanzada hacia el cielo, un grito de reconocimiento y de amor, tanto desde dentro de la prueba como desde dentro de la alegría. Por eso insisto, la vida de oración no depende de acontecimientos. La vida de oración depende de la responsabilidad, de la forma responsable que yo he asumido mi fe. Lloro, pero a la vez oro. Río, pero también oro. Ese es el sentido. Por eso toma aquí también el numeral 2558 una frase de San Juan Damasceno. La oración es la elevación del alma a Dios o la petición a Dios de bienes convenientes. Por eso toda esta segunda parte, esta cuarta parte de la oración es lindísima, ¿no? Es lindísima, me refiero al catecismo. Cuando se dirá aquí que la base de la oración es la humildad. Es que esto es lindo. Mire, solamente con esa frase, la base de la oración es la humildad. Muchas veces hemos creído que es la fe. No, es la humildad. Porque puedes tener fe, pero puedes ser una persona prepotente, autosuficiente. Pero cuando oras, te humillas. Cuando oras, reconoces la grandeza del Señor. Cuando oramos, cuando doblamos rodillas, entonces nos despojamos de nuestras seguridades. Y este numeral 2559 contiene esa frase de San Agustín. El hombre es un mendigo de Dios. Repítalo conmigo, el hombre es un mendigo de Dios. En primera persona, diga, yo soy un mendigo de Dios. Yo soy un mendigo de Dios. Le necesito. Y por eso es que la oración es un camino para conocerle, para tratarle, para profundizar, un camino para enriquecer mi vida, un camino que produce frutos lindísimos. Así que, queridos hermanos, es hora de emprender el camino, recordando que Cuaresma es escuela de oración. Que el Señor les bendiga, les inspire y les anime en este día y cada día de esta Cuaresma.